La pregunta es que vos tenías que controlar los precios, por ejemplo, la concentración económica. Eras secretario de Comercio en el gobierno. Por ejemplo. ¿Cómo te fue con los precios? Extraordinario. ¿Te fue extraordinario? Extraordinario. ¿Viste la frase por qué decía Guillermo Moreno el más polémico? Extraordinario. ¿Vos sabés la inflación que hubo en el periodo? Pero ¿cómo no la voy a saber? ¿Ah, Me la sí? dejó la baña con 12.6 y en el primer año la bajamos a 9.8 y después se mantuvo ahí. ¿Y por qué los subsidios crecían al 30% entonces? ¿Por qué tu salario crecía al 30%? ¿Por qué el salario de la presidenta crecía al 30%? Vamos a hacer la pregunta. Te lo estoy haciendo. Contesto. Te lo estoy haciendo. Listo, va. ¿Por qué los subsidios crecían al 30% interanual interanual si la inflación... 3 te dice, pero Dale, empiezo por la primera. Vamos, si me puedes contestar la primera, seguimos con la segunda. Dale, vamos. Hacer la primera. ¿Por qué los subsidios crecían al 30% si vos decís que había una inflación de 10 nada más? ¿En qué periodo? En el periodo que vos fuiste funcionario, en el que estamos hablando. No, cuando fuiste secretario de Comercio, Guillermo. Los subsidios empezaron en la Secretaría de Comercio por una decisión, una sugerencia del secretario de Comercio que aceptó el presidente a partir del año 2007. Durante el año 2006 no hubo ningún subsidio. Y empezamos con los subsidios al sector lácteo y después seguimos con el aceite, seguimos, que sigue hasta el día de hoy, seguimos con el pollo y después en el 2008 empezamos con la carne. Nunca crecieron al 30%. ¿Y los subsidios energéticos, Guillermo? Yo te estoy hablando de los subsidios energéticos. Muy bien. Que son los que explican el déficit fiscal. Pues no te estoy hablando te estoy hablando de los grandes subsidios de la Argentina. ¿Terminaste la pregunta? Sí. Bien, entonces no es del secretario de Comercio. ¿Cómo no es de ese? Pero el PBI tampoco es del secretario de Comercio. Pero vos te hiciste cargo del PBI. Vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había, le estás mintiendo a la gente. Entonces yo te estoy haciendo la pregunta porque no tiene sentido que vos digas que hay 10% de inflación cuando crecen al 30% los subsidios. Tu salario, Guillermo, segunda pregunta, ¿por qué tu salario crecía al 30% interanual? Si vos pensás que podés decirle a un invitado que miente. Sí, porque no te lo digo como invitado. ¿Se te ocurre decir que miente? No se me ocurre, En realidad sos un idiota. No se me ocurre. Y si sos un idiota, vos sos un irrespetuoso. Con idiotas vos no sos hablo, un así que irrespetuoso. vamos por otro lado. Bueno, vos sos un Cintia, irrespetuoso. Con este idiota no hablo sos más. un irrespetuoso. Con ¿No este encontrás una idiota respuesta? no hablo Yo no más. te falté el respeto. Tranquilo, sos un tranquilo, me dijo mentiroso. Sos un irrespetuoso. Tranquilo. Estás mintiendo si decís que no hubo 10%. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. No, yo no. Bueno, entonces no hable más la boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que dijo mentira. Le dice mentiroso delante de tu programa. Y vos no lo podés permitir. A ver. ¿Quién es el tarado este para decir mentiroso a un hombre grande? Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma, ¿Qué Guillermo. te pasa? Pasa que hay gente que piensa diferente y por ahí, acá No se ha usado... se le puede un minuto, decir Guillermo, un mentiroso a minuto. nadie. Acá se ha usado la palabra mentira 1000 millones de veces, ¿sí o no? Bueno, conmigo no. Cintia.